Acaba de salir el informe del Banco Central Europeo. En este video te voy a compartir qué es lo que han dicho, qué secretos están guardándose acerca de la inflación. Además te voy a compartir dos inversiones que están a buen precio a día de hoy en unos sectores muy interesantes al final del video. Y además, lo más importante, te voy a enseñar qué es un tapering y qué consecuencias tiene. Si no has escuchado este término, próximamente lo vas a escuchar en los próximos meses cuando dejen de darte tus cheques de estímulo social. Así que quédate hasta el final porque lo que te voy a contar te interesa y mucho. Empecemos. En los últimos meses ha sonado con fuerza una palabra desconocida para la mayoría, aunque no tanto en los mercados financieros. Se trata del tapering, que no es más que la retirada progresiva de los estímulos económicos planteados por la Fed en los Estados Unidos y la primera economía del mundo. Pero, ¿cómo se lleva a cabo y sobre todo, cómo está afectando esta medida a los mercados? Y más importante aún, ¿cómo puede afectarnos a nosotros y a nuestros bolsillos? La palabra tapering en inglés no se refiere solo a este fenómeno, la traducción literal en español es reducido, pero de una manera progresiva. Pero si lo aplicamos a los mercados financieros es, como decíamos antes, la reducción en la compra de bonos de deuda pública en la economía norteamericana especialmente, pero de una manera escalonada para evitar un efecto muy negativo. Vamos a ver los siguientes puntos. Primer punto, ¿por qué los estímulos? Durante esta economía, la recesión económica en Estados Unidos decidió sacar toda la artillería financiera para inflar el mayor tanque de oxígeno posible para la economía y para las personas. Te lo explico. Esas armas tienen como objetivo fundamental la liquidez y facilitar el crédito a empresas y familias. ¿Pero cómo? La Fed, que es un organismo similar, aunque con mayores competencias que el Banco de España, adquiere bonos de deuda pública y privada obviamente para que fluya el dinero. A principios del 2013 la OCDE estimaba que la Reserva Federal compraba el 60% de la deuda que emitía el Estado federal. En concreto, cada mes compraba en torno a 45.000 millones de dólares de deuda pública, pero en torno a 40.000 millones de deuda privada. Durante este año específicamente, la economía ha ido mejorando de manera sostenible. En el tercer trimestre crecía por encima de un 3.6%, aunque seguía habiendo cierto miedo en torno al consumo en la demanda interna. Crecía en torno a un 1.4% por debajo de las previsiones. Al margen de ese crecimiento, algo más débil de lo esperado de la demanda interna, uno de los datos que más preocupa a los organismos norteamericanos es el mercado laboral. Y en este frente los estímulos también han dado sus resultados. El desempleo se redujo 3 décimas hasta el 7% en noviembre, con la creación de 203.000 empleos, siendo el nivel más bajo de los últimos 5 años. Aquí te voy a mostrar un gráfico muy preocupante para que veas la diferencia a años anteriores y años actuales de cómo fue la curva de descensos del desempleo y cómo fue bajando en menos de un año gracias a estos estímulos, a comparación de las anteriores crisis que tomaron varios años para que se estabilice esta parte del desempleo. Punto número 2, ¿por qué es necesario el tapering? ¿Por qué no simplemente dejas los intereses en cero? Eso sería mejor para la economía porque todos pueden sacar dinero, hay más trabajo, hay mucho más dinero en circulación, ¿verdad? Error. Ahora te lo explico. Dados estos resultados en la economía, como ya te había comentado, en los últimos meses del año se habían intensificado las voces que hablaban de una retirada progresiva de estos estímulos. Se trataba de ese tapering. Sin embargo, en julio el presidente de la Fed descartaba cerrar el grifo. Pero todo cambió el pasado mes de diciembre. El organismo anunció que comenzará la retirada de este tercer programa de estímulos. Así, la compra mensual se reducirá de 85.000 millones a 75.000 millones de dólares. No es, por tanto, una caída brusca que arranque con consecuencias negativas para las empresas y para las personas e impida un crecimiento económico actual. Recuerda que la mayoría de los bancos obtiene sus ingresos por los intereses. Al no haber intereses y estar en cero por demasiado tiempo, esto podría provocar varias quiebras en los bancos o no poder sostener este tipo de intereses en cero, porque obviamente el banco es una institución privada en la mayoría de los casos y pública para algunos países que tiene que tener beneficios obviamente. Si quiebra un banco, ¿qué pasa con los ahorros de esas personas? Exactamente es eso por lo que pasan los corralitos, como pasó en Venezuela, como pasó en Argentina y como pasó en, dime el nombre de un país,
en comentarios. Punto número 3. ¿Y el futuro? Realmente, hasta que no se conozcan nuevos datos, no sabremos cómo puede afectar a la marcha de la primera economía del mundo, en específico Estados Unidos. Lo que sí podemos ver es la reacción de los mercados financieros que cerraron el año con gran optimismo. De hecho, el índice S&P500 cerró su mejor año desde 1997. Y el Dow Jones marcó su máximo histórico al superar la barrera de los 16.500 puntos, la mayor subida desde 1995. Si esto no te asusta, pues ten mucho cuidado. Este tapering no ha hecho más que comenzar. La reducción progresiva seguirá su curso en los próximos meses y veremos hasta qué punto del crecimiento de la economía norteamericana es tan fuerte como se espera. Ahora sí, empecemos a hablar sobre el informe que brindó el Banco Central Europeo el pasado día 22 de septiembre del 2021. El Banco Central Europeo hacía público un informe con los resultados de su primer test de estrés climático para el conjunto de la economía de la eurozona específicamente. Ya hablamos de Estados Unidos en muchos videos, ahora nos toca ver cómo está la situación en Europa. No te preocupes si no entiendes algunos de los términos que te voy a explicar. Al final haré un pequeño resumen, pero es muy importante que escuches todo esto para que tengas una mentalidad financiera poco a poco que se vaya formando. El ejercicio sigue las estelas de otros bancos centrales y responde a los objetivos marcados en su hoja de ruta climática financiera, aprobada y publicada también este pasado verano. De esta manera, la autoridad monetaria amplía su rango de instrumentos climáticos financieros y permite obtener una panorámica completa de los efectos de este cambio climático financiero no solo en la economía de la eurozona, sino también en su estabilidad financiera. Como no se podía esperar de otro modo, los resultados llaman a la acción. El banco maneja 3 escenarios posibles, uno denominado transición ordenada, en la que los países asumen exitosamente su compromiso para lograr mantener el calentamiento global por debajo de 2 grados centígrados. Esto es muy importante porque si no hay planeta, no hay economía. Un escenario en el que esos compromisos no se alcanzan y la temperatura sube por encima de 3 grados, y otro intermedio en el que los compromisos se producen a destiempo y de manera desordenada. La primera conclusión del informe es que en todos los supuestos se produce un coste en términos del PIB, que puede variar en 2% del escenario de transición ordenada hasta un 8% en el caso del escenario sin compromisos asumidos. En definitiva, el cambio climático traerá costes y lo que debemos decidir es cuáles queremos asumir, si los de ocultarlo o los efectos de un calentamiento descontrolado del planeta. Según el BCE, el Banco Central Europeo, España es el tercer país con mayor porcentaje de empresas posiblemente afectadas por los impactos físicos del cambio climático, con más del 60% de las firmas expuestas a sus efectos, solo por detrás de Grecia y Portugal. Los efectos sobre la estabilidad financiera son notables. Más del 60% de los préstamos bancarios de la banca española. De nuevo, España se encuentra entre los países con mayor vulnerabilidad asociada a los riesgos físicos del cambio climático, donde el incremento del default aumentará en más de un 8% sobre el año 2020. El BCE ha identificado de manera sistemática y explícita la fuente de inestabilidad financiera que, de acuerdo con sus propios planes, puede incorporarse en un futuro próximo a los tests de estrés de la banca de la eurozona, donde el paso lógico sería demandar mayores provisiones de capital a aquellos bancos más expuestos a riesgos del cambio climático. En el caso de España, esto puede suponer la necesidad de mejorar los ratios de capital de nuestro sistema financiero, en un contexto de bajísimas rentabilidades bancarias y con las amenazas de nuevos competidores provenientes de la industria fintech. ¿Qué es el fintech? Fintech es una industria naciente en la que las empresas usan la tecnología para brindar servicios financieros de manera eficiente, ágil, cómoda y confiable. La palabra se forma a partir de la contracción de los términos finance y technology en inglés. Finanzas más tecnología igual fintech. En conclusión, se espera que los tipos de interés suban antes de lo previsto, es decir, un año antes en 2022. Y con esto se vería la realidad, o mejor dicho, la cruel realidad de las empresas que me gusta denominar zombies. Porque la única razón por la que no se declaran en bancarrota es por los tipos de interés y estímulos. Si les quitas eso, pues se irán en quiebra total. Y sabiendo estos datos del Banco Central Europeo, pues están en contra del reloj, ya que se estima que el tapering se produzca antes de lo esperado. Los bancos de todo el mundo, la Fed, el Banco Central Europeo, etc., están asustados. No tienen ni idea cómo frenar la inflación y además saben que ya no tienen herramientas muy eficaces.
Están y estamos todos realmente atrapados en esta burbuja financiera. Si no suben los tipos de interés, corremos el riesgo de que los precios se disparen y las economías menos desarrolladas sufran a la vez un desempleo masivo. Pero si suben los tipos de interés, el problema sería todo lo contrario: más problema para acceder a los créditos, caída de la inversión y problemas para crear empleo. Hagan lo que hagan, ante un momento único de crisis en el mundo, ¿podemos entrar en pánico? Pues te lo resumo con este pequeño fragmento de un video. ¿Diría usted, deben entregarse al pánico? Yo diría que sí. Bueno, ahora que ya sabes que es un tapering, tienes que estar muy consciente de que poco a poco van a ir subiendo las tasas de interés. Tienes que tener cuidado cuando sacas un préstamo en el banco, que no sea de interés variable según lo que está en la economía, porque hay muchos bancos que se están aprovechando de eso. Es decir, no es un interés fijo, simplemente es un interés variable, o tal vez, aunque sea fijo, puedan tener una cláusula los bancos para poder renegociar ese tipo de interés cuando los intereses suban. Tengan mucho cuidado con eso, porque recuerda, el banco nunca pierde. Tienes que estar muy atento, muy atenta a ese tipo de letras pequeñas. También hemos hablado del cambio climático, que es algo muy importante. Si no has notado, hace más calor en tu país que hace algunos años. Hay más neblina y esto es muy preocupante también para el Banco Central Europeo, que aparte de todo hace referencia a este cambio climático con la situación financiera del país de una manera interesante. Y por último, por ejemplo, el tapering ya se va a producir. Tarde o temprano tienen que subir la tasa de interés. Tal vez haga un video próximamente, me parece un tema muy interesante. Déjame en los comentarios si te agrada este tema que podría sacar, que vamos a agarrar y vamos a decir qué pasaría si tú dejas muy por debajo los tipos de interés durante mucho tiempo, y qué pasa cuando los tipos de interés son muy altos, consecuencias, y cómo podemos protegerlos si los tipos de intereses están muy altos o están muy bajos. Porque recuerda, es muy importante no sobreendeudarte a pesar de que los intereses están muy bajos, especialmente en la coyuntura en la que estamos viviendo ahora. Ahora sí, yo te quería hablar de dos oportunidades de inversión. Actualmente yo veo con buenos ojos invertir en bienes raíces. Y soy insistente con esto, en los anteriores videos también te he dicho que inviertas en bienes raíces y también en ETFs de dividendos. Entonces es muy importante diversificar tu portafolio, especialmente en estas épocas. Actualmente las tecnológicas están yendo al piso, pero por ejemplo el oro, la plata se mantiene constante, que son materias primas. A algunas personas no les gusta mucho invertir en materias primas, pero es muy importante tener diversificado tu portafolio. Pero criptomonedas, Dogecoin, le meto de $1000, 1050 y me presto 50. Pero invertir en oro, no gracias, muy amable, no tiene rendimiento. Es importante que diversifiques. Actualmente BNQ, que es el ETF de Vanguard, está en 103. Su máximo llegó a estar en 110. Entonces está en un soporte actualmente de su último máximo antes de la pandemia en 99.100. Entonces BNQ es un ETF muy bueno sobre bienes raíces que está a un precio decente. No lo diría increíble, pero es muy importante que tengas este ETF, que tengas dividendos también. Entonces te voy a poner este ETF de dividendos. Actualmente está en 116, su máximo está en 120. Dan dividendos, es algo muy estable. Recuerda, es por los dividendos para darle estabilidad a tu portafolio. Y si quieres algo de tecnología, que yo sé que todos quieren invertir en tecnología, pues el ETF QQQ, que replica el Nasdaq 100, es decir, las 100 más grandes empresas de tecnología de los Estados Unidos, actualmente está en 352, teniendo su máximo en 381. Atención, es muy importante que veas estos ETFs. A mí me encanta invertir en ETFs porque tal vez no tenga la rentabilidad que alguien que ha invertido, por ejemplo, en Cardano o que ha invertido en Dogecoin, pero es muy importante cuidar tu dinero. Cuando tienes $100, $200, tal vez invertir 50 en Dogecoin no sea tan descabellado como suena, porque no tienes casi nada de efectivo. Pero aunque yo tenga $200, yo lo pondría en ETFs, porque yo soy responsable con mi dinero. Recuerda, en la bolsa de valores no es un casino. La bolsa de valores no es algo con lo que al día siguiente te vas a hacer millonario. Es algo a largo plazo. La bolsa de valores es como para tener tu dinero no congelado, anti-inflación, anti dejar que tu dinero se derrita en una
cuenta de ahorros o debajo del colchón y pierda valor. Justamente para eso son las acciones, los bitcoins, las criptomonedas, los ETFs y todo. Tienes que ser responsable con tu dinero. Si tienes $1000, tú decides si quieres meter esos $1000 a Bitcoin, si quieres diversificar $100 al QQQ, $100 a Coca-Cola, $100 a Apple, tú lo decides. Hay canales que te invitan solo a invertir en criptomonedas, hay canales que te invitan a diversificar como el mío, hay canales que te invitan a hacer trading en este tipo de situaciones. Pues quien tiene razón depende de cómo te sientas cómodo o cómoda tú como inversionista. Si por ejemplo tú inviertes $1000 en Bitcoin de los 2000 que tenías y no puedes dormir con tranquilidad, pues esa no es tu manera de invertir. Tu manera de invertir sería un poco más a largo plazo y en empresas más estables. Todo depende obviamente de tu edad, de tus rubros, si tienes o no tienes familia. Es muy importante esto. Un joven de 18 años puede perder sus $500, pero una persona que tiene familia o un bebé es muy difícil que quiera perder esos $500. Nadie quiere perderlos, pero es más complicado si pierdes cuando tienes ya a alguien a tu cargo. Si no te quieres perder el nuevo video que suba, pues dale un puñete en la cara a este tipo, si quieres seguir aprendiendo. Y por acá te dejo la lista de reproducción sobre las crisis antiguas, actuales, para que sepas y amplíes tu conocimiento financiero, y un video que te puede interesar. Conmigo es hasta el día de hoy, les mando un abrazo, que tengan un reparador descanso, buenas noches.